Janet Ventura Enríquez, médico cirujano naval por la Escuela Médico Naval, con especialidad en hematología por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada del Hospital General de México. Actualmente, alumno del curso de posgrado de alta especialidad en trasplante de progenitores hematopoyéticos por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, miembro activo de la Sociedad Mexicana de Hemostasia y Trombosis, SOMET. Buenos días, mi nombre es Janet Ventura Enríquez, soy hematóloga adscrita al Centro Médico Naval y es un honor para mí poder participar en la tercera edición de la Jornada Nacional de Investigación en Salud Durango 2020. Yo les voy a hablar sobre la experiencia de plasma de donadores convalecientes por COVID-19 para el manejo de pacientes con enfermedad por SARS-CoV-2 en el Centro Médico Naval. Desde el pasado 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad por COVID-19 como una pandemia. Y hasta el 11 de noviembre ya se habían reportado en el mundo 51.987.635 casos, con 1.281.426 muertes por esta enfermedad. La experiencia en el uso de plasma convaleciente en enfermedades emergentes previas permitió que desde inicios de la pandemia la terapia con plasma convaleciente fuera considerada una opción, realizándose cientos de ensayos clínicos a nivel mundial para tratar la infección por COVID-19. La eficacia en el uso del plasma convaleciente se ha asociado a la evidencia de que los anticuerpos neutralizantes pueden reducir la duración de la viremia. Un punto álgido en discusión sobre la terapia con plasma convaleciente ha sido la seguridad de este, por lo cual las tecnologías en reducción de patógenos actuales y disponibles en el mercado han permitido robustecer la seguridad al uso del plasma. El objetivo de la terapia con plasma de donadores convalecientes es reducir el periodo de la viremia en pacientes infectados por SARS-CoV-2. Como ya se ha mencionado, en diversas publicaciones científicas se observan mejores resultados entre menor tiempo transcurra desde el inicio de la enfermedad y la administración del plasma convaleciente. Como podemos observar en la gráfica, se calcula que una vez que un paciente presenta síntomas que ameritan ser hospitalizado, ya han transcurrido al menos 8 días y en algunos casos hasta 14 desde que iniciaron la presentación de la enfermedad. En esos momentos, aunque ya existe viremia, la intervención con plasma convaleciente representa una adecuada opción terapéutica para disminuir la duración de la misma y evitar que el paciente presente complicaciones que lo puedan hacer candidato a un traslado hacia la unidad de terapia intensiva. Otro factor que influye, como ya lo mencionamos, es la cantidad y la calidad de los anticuerpos neutralizantes, ya que se ha demostrado que el administrar plasma convaleciente en algunos ensayos que incluso reportan que se administraba solamente con la determinación de IgG positiva, no es suficiente, ya que necesitamos probar que esa determinación de anticuerpos neutralizantes sea lo suficiente para que podamos encontrar la respuesta terapéutica requerida. Los ensayos clínicos que incluyen el uso de plasma convaleciente por COVID-19 como terapia en curso a nivel mundial son numerosos y diversos en su diseño, así como en la forma de evaluar la respuesta, por lo cual ha sido difícil hasta la fecha contar con un estudio que pueda proporcionar todas las respuestas generadas alrededor de esta terapia. En esta revisión publicada en octubre de este año, se puede observar la variabilidad de los ensayos clínicos realizados en diferentes partes del mundo en lo que respecta al plasma convaleciente. Como podemos observar, se incluyen diferentes poblaciones o subgrupos de acuerdo a la gravedad de la enfermedad por SARS-CoV-2 en diferentes estudios. Aquí, como podemos observar, son diferentes los países, diferentes las cantidades de pacientes que son incluidos en estos ensayos clínicos y también existe variabilidad entre la titulación de los anticuerpos neutralizantes. Algunos estudios o ensayos sí lo incluyen y algunos otros por alguna razón no.
Y de esta manera, pues también observamos que también hay una variabilidad en cuanto al tipo de diseño del estudio, ya que muy pocos de ellos son aleatorizados y bueno, eso ha representado un problema en lo que se respecta a la eficacia real de esta terapia. Actualmente existen más de 130 estudios. Si nos metemos a la página de Clinical Trials, como podemos ver, pues nos reporta todos los estudios que han sido registrados en esa página. No quiere decir que sean los únicos que se realizan a nivel mundial, pero sí nos da una idea de qué tanta actividad hay respecto a esta terapia. Como podemos observar, pues básicamente la mayoría de todos los estudios, como ya lo comenté, pues no existe una uniformidad que permita que muchos de ellos sean evaluados y que realmente nos proporcionen todas las respuestas que nosotros requerimos para este tema. En este diseño, bueno, yo les voy a hablar sobre lo que respecta al plasma de donadores convalecientes. Como ya lo habíamos comentado, este es el protocolo que realizamos en el Centro Médico Naval en conjunto con el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, aquí en la Ciudad de México. Los pacientes fueron de 2 centros, Centro Médico Naval y el Hospital General. Y básicamente este es el diseño del ensayo clínico. Como podemos observar, al inicio propusimos una N de 80 pacientes, los cuales fueran contemplados en 2 brazos. Uno, obviamente, es el que iba a recibir el plasma convaleciente y el otro es el que es el brazo placebo. Al referirnos a placebo, nos estamos refiriendo a que van a ser pacientes que van a recibir el tratamiento institucional determinado por cada centro, y lo único en lo que difiere respecto al del plasma es que no reciben el plasma, pero no es que no vayan a recibir ninguna terapia. Básicamente solamente es que no se le administra o que no tienen la intervención del plasma convaleciente. Como podemos observar, nosotros habíamos propuesto un 80, esos son los criterios de inclusión, perdón. Como los podemos ver, también estamos teniendo en la pantalla los objetivos primarios y secundarios para este protocolo. Y aunque en un inicio habíamos propuesto los 80, también se propuso una evaluación intermedia, es decir, cuando llegáramos a la mitad de estos pacientes se iba a evaluar la respuesta de este estudio como un piloto, con la finalidad de poder proporcionar la mejor evidencia si es que con la mitad de estos pacientes la lográbamos, y si no, pues se tenía que llegar a aumentar el número de intervenciones en este tipo de pacientes. Como podemos observar, estos son los criterios de eliminación que nosotros propusimos: una defunción en las primeras 24 horas de la intervención, los criterios de suspensión de la intervención. Y bueno, les quiero comentar que prácticamente todo esto, lo que se refiere a los criterios de la suspensión de la intervención, fueron incluidos todos aquellos que pueden poner en riesgo la integridad y seguridad del paciente durante el acto transfusional, o bien que presentaran o que por sus comorbilidades realmente fuera a ser más el riesgo de la administración de la intervención, ¿no? Tomando en cuenta estas variables. El estudio fue aprobado por los comités de ética en investigación, bioética y bioseguridad de los hospitales participantes. Fue registrado ante la COFEPRIS y se siguieron todos los requerimientos que el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea pues tiene para este tipo de protocolos. De acuerdo a la legislación mexicana vigente, también se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes o bien de sus representantes legales. Y los pacientes fueron aleatorizados en una proporción 3:1 por un monitor externo a los 2 centros. También quiero comentar que las bolsas en las que se administró el plasma convaleciente y el placebo fue determinado por albúmina al 20%, iban prácticamente sellados, iban cubiertos de forma tal que
Ni el paciente, ni el médico, ni la enfermera que estaba durante la administración del plasma, ni obviamente el personal del banco de sangre, sabíamos qué es lo que se estaba administrando al paciente, si plasma o en su caso albúmina, ¿no? Albúmina al 20%. De esta forma, pues se cumplió el criterio de la aleatorización doble ciega y pues prácticamente es lo que nosotros buscábamos en este ensayo. Estos son de acuerdo a los objetivos para los análisis de los desenlaces, el objetivo de seguridad primario, como los podemos observar en la pantalla. Estos son mis objetivos de seguridad secundario y también cada uno de ellos fue evaluados durante los desenlaces. Las pruebas que realizamos en este protocolo fueron divididas en dos, en pruebas para donadores y pruebas para pacientes. Las pruebas para donadores, como las podemos ver en la parte superior. Bueno, en esta parte quiero comentar que tanto en este caso, la unidad de plasma convaleciente como para los pacientes, se les realizó el ensayo de determinación de anticuerpos neutralizantes, con la finalidad de poder evaluar, la calidad del plasma que estábamos administrando, es decir, eso es durante el estudio que se realiza en la unidad de plasma, y dos, poder determinar cuando el paciente, si realmente la intervención estaba aumentando la cantidad de anticuerpos neutralizantes, la titulación de los anticuerpos neutralizantes en el paciente. Esto es muy importante porque hay que recordar que pues ya se han publicado diversos estudios donde incluso hay que recordar uno muy grande, que yo recuerdo de los Países Bajos, que incluso fue suspendido porque los autores comentaban que ellos se dieron cuenta que al administrar el plasma muchos de los pacientes ya tenían IgGs y por esa razón decidieron ya no seguir con el estudio. Si bien nosotros, les puedo compartir que durante ya el análisis de estos desenlaces, hemos podido verificar que sí, efectivamente, algunos pacientes al momento de la administración de plasma ya incluso tienen anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, el recibir plasma con anticuerpos neutralizantes sí aumenta la titulación y mejora mucho también clínicamente el estado del paciente. Entonces, de esta manera, pues para nosotros era un punto muy importante que el estudio realmente demostrara la utilidad del plasma de convaleciente en relación a la titulación de anticuerpos neutralizantes. También realizamos diferentes tipos de estudios para marcadores de inflamación y como podemos observar también incluso hicimos un panel de citocinas inflamatorias con la finalidad de evaluar también si principalmente en los pacientes críticos tenía alguna repercusión en la disminución del estado inflamatorio. Hay que recordar que en ellos el estado ya es totalmente inflamatorio, si bien en algunos casos en las etapas iniciales también podemos encontrar una viremia importante, lo que ya predomina en un paciente de terapia intensiva generalmente es el estado inflamatorio. Entonces también era importante para nosotros evaluar si estas situaciones inflamatorias también de alguna manera tenían algún cambio, ¿no? al administrar el plasma. Y respecto a los resultados que nosotros tenemos, como ya les voy a pues prácticamente a compartir, quiero hacer hincapié que estos son resultados preliminares, estos son los resultados a la mitad prácticamente de la intervención, con 37 pacientes. Como podemos observar los dos grupos, las características demográficas son muy similares. Como podemos ver también, de acuerdo a lo que ya se reportaba en la literatura, la enfermedad fue más frecuente en hombres para los dos grupos, 77% para el brazo del plasma versus 82% del grupo placebo. Y en cuanto a la mediana de edad, también vemos que los grupos son muy parecidos, con 57 años para el grupo del plasma convaleciente versus 60 del placebo. En cuanto a las comorbilidades, en cuanto a lo que se refiere a la diabetes,
como podemos observar, pues también es, digo, sí es un poquito diferente, pero tampoco es no es demasiada la diferencia. 35% para el grupo del plasma versus 28% para el grupo que está prácticamente en el placebo. Para el índice de masa, para el IMC prácticamente, si podemos ver la mediana también es, pues no hay mucha diferencia. Y en otros casos, por ejemplo, no tuvimos cardiopatías en ninguno de los dos grupos, que eso también pues es de señalar. En cuanto a la hipertensión, ahí sí hubo un poquito más de variabilidad, 42% en el grupo del plasma versus 66% en el grupo del placebo. Como podemos, como podemos ver también, de acuerdo a otras características clínicas, y bueno, en este caso, observemos, por ejemplo, el SOFA al día 1, la mediana es muy similar, es decir, entraron clínicamente, de acuerdo a la escala del SOFA, muy parecidos los grupos, 5.2 versus 5.6. Entonces, realmente fueron grupos muy, muy parecidos. En cuanto al tipo de tratamiento que recibieron ya una vez estando hospitalizados, no, como podemos observar, pues sí hay una variabilidad más importante. 57% de los pacientes que estaban en el brazo del plasma convaleciente recibieron antibióticos versus 36% del placebo. Ninguno de los dos grupos recibió antivirales. Y en cuanto a los esteroides, pues fue mayor en el grupo del placebo, con 76% versus 57% en el grupo del plasma. En cuanto a la anticoagulación, como podemos observar, en la anticoagulación profiláctica fue mayor en el grupo del plasma convaleciente, 46% versus 27%, y en cuanto a la anticoagulación total, se dio más en el grupo placebo, 63% versus 38%. La diferencia en días desde el ingreso hospitalario hasta la administración de plasma realmente no es, pues no hay mucha diferencia, si bien más o menos es prácticamente de 1.5 días. Para el grupo del plasma convaleciente fue de 8.5 días versus 6.2 para el grupo del placebo. Esto es importante porque, pues bueno, prácticamente nos podemos dar cuenta que, bueno, desde que el paciente ingresa a que administra el plasma, pues prácticamente pasa una semana, ¿no? Y en algunos casos hasta más. Y eso, pues bueno, ya como ha sido publicado en diferentes publicaciones, eso también tiene su repercusión. En cuanto a la seguridad, en la seguridad de estos resultados, podemos ver que no se observó reporte de reacciones a la transfusión, no tuvimos en ninguno de los dos grupos, afortunadamente. Pero quizá lo que llame más el interés en estos resultados quizás sea, pues, obviamente los resultados respecto a la mortalidad. Respecto a la mortalidad global, tenemos 19.35% para el grupo del plasma convaleciente versus 63.3% grupo del placebo. Y si ya dividimos esta mortalidad global de acuerdo a los grupos, porque pues hicimos dos grupos, el grupo moderado de SARS-CoV-2 y el grupo de pacientes críticos o grupo de pacientes graves. En ese sentido, pues aquí como podemos observar, la diferencia mayor se puede observar en la mortalidad en el grupo de pacientes críticos que recibieron placebo, en el cual la mortalidad es del 71%, versus el grupo que recibió plasma convaleciente en pacientes críticos, que es del 35%, ¿no? Entonces ahí es donde observamos la diferencia de mayor forma. Y bueno, también en lo que respecta a la sobrevida global a 100 días, es importante, de alguna manera, referir que en el grupo del plasma convaleciente, esta sobrevida a 100 días, se hizo un seguimiento ya después a estos pacientes, porque pues obviamente ya habían sido dados de alta,
pero esta sobrevida fue reportada en un 84.6% a favor del grupo que recibió plasma, versus 36.4% del grupo que tiene o que recibió el placebo. Bueno, y como se puede observar en esta gráfica, observamos cómo las curvas de sobrevida global son separadas con una diferencia estadísticamente significativa, y pues esta diferencia es abrumadora. La P es de 0.003, y con esto, pues realmente podemos observar que sí, por lo menos en nuestro estudio, sí observamos una diferencia en nuestros pacientes, ¿no? Ya si hacemos la división o la estratificación entre moderados y críticos, pues le fue mejor al grupo de críticos. Estos son la conclusión de nuestros datos preliminares hasta el momento. Todavía estamos, pues ahorita ya revisando más minuciosamente toda la parte de laboratorios, es decir, todo lo que es el panel de citocinas, todo lo que son también los estudios de la PCR, la ferritina, y obviamente también lo que ya les comenté, que ya les adelanté un poquito, que fue lo de la titulación de los anticuerpos neutralizantes en pacientes que ya recibieron el plasma versus los que no recibieron, porque sí hay diferencia también significativa en ese rubro. Y esa es la razón que pues también nos ha alentado, ¿no?, a continuar con este estudio. La diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad en pacientes con SARS-CoV-2 grave, ya como ya lo habíamos comentado, ya era un dato importante obtenido en este estudio. La sobrevida global a 100 días también a favor del grupo de plasma convaleciente. Y también comentar que en el rubro de muerte, para SIRA moderado, días de hospitalización y o ventilación mecánica, no obtuvimos diferencias significativas. También lo que ya les comenté un poquito de los anticuerpos neutralizantes, que ahí sí hubo diferencia estadísticamente significativa entre el aumento de la titulación de los pacientes que recibieron el plasma versus el placebo. Y sí es muy interesante, eso también lo tenemos en una gráfica y lo compartiremos ya en la publicación que tenemos pensado que sea emitida al terminar este protocolo. Y la realidad es que estamos obteniendo resultados muy interesantes. Por esta razón es que el comité o el grupo de investigadores de este protocolo, pues estamos evaluando si ya concluimos con estos resultados esta fase, o bien continuamos a ampliar nuestra N de pacientes como estaba en un inicio programado, ¿no?, que son los 80. Realmente eso depende también mucho del reporte estadístico fino que realicemos en los siguientes días, y pues, pero la verdad es que para hacer un adelanto, yo creo que no nos ha ido tan mal, ¿no? La realidad es que sí es una sorpresa. No es, bueno, es una sorpresa cuando encontramos tanta variabilidad en los resultados publicados a nivel mundial, ¿no? O sea, hay estudios que están a favor del plasma, hay estudios donde dicen que pues su eficacia no puede ser comprobada, pero nosotros consideramos que de acuerdo a los datos que nosotros estamos encontrando y a que la calidad del diseño de este estudio es muy alta, pues sí podemos defender el uso de esta terapia. Y realmente ese es el motivo por el cual pues seguimos pensando y pues tratando que esta terapia pueda llegar a más pacientes, ¿no? Y bueno, me despido. Estas son fotografías de mi equipo de trabajo en diferentes momentos, y este es el equipo del banco de sangre. Un reconocimiento a todos porque hemos trabajado muy duro a lo largo de estos años, a lo largo de estos meses, en este y otros protocolos, y en otras actividades, ¿no? Y bueno, también quiero agradecer al comité organizador de estas jornadas por la invitación, y bueno, también a todo el personal que bueno, está de alguna forma escuchando esta sesión. Y les comparto mi correo, ahí quedo pendiente de cualquier comentario o cualquier duda que quieran compartirla por correo. Y bueno,
También voy a estar en estos momentos pues pendiente de cualquier comentario o duda que tengan respecto a esta charla. Y pues muchas gracias y bueno, sería todo. Buen día. Como les compartí, en el son preliminares, pero ya en cuanto tengamos la publicación que espero que sea muy brevemente, podrán ver ustedes lo que ya les planteé, que todos los pacientes que recibieron plasma convaleciente aumentaron la titulación de anticuerpos neutralizantes, independientemente de algunos de ellos, unos pacientes, cuando se les administró el plasma, ya tenían titulación de anticuerpos neutralizantes bajas. La administración del plasma el aumento se observa exponencialmente en aquellos que lo reciben versus los que no recibieron plasma, que en los que no recibieron, algunos ya tienen títulos de anticuerpos neutralizantes, pero no aumentaron. Estos mantuvieron o disminuyeron. Y esa también es una gráfica que puede ejemplificar perfectamente que esta intervención tiene, pues, de alguna forma su aplicación en este tipo de pacientes. Entonces, estamos convencidos que bueno, desafortunadamente la pandemia pues, no ha terminado, desafortunadamente aún no tenemos ese tratamiento que sea pues ahora sí que el único, ese tratamiento que sea indicado, ese gold standard tan esperado, pero en la búsqueda de todas estas terapias, pues la aplicación de plasma convaleciente sigue siendo una buena opción y nuestros resultados pues lo han mencionado. Quiero decir que también todo el equipo de la terapia intensiva de mi centro hospitalario también se sorprendieron mucho con los resultados. Cuando abrimos el segamiento, pues es muy obvio que se ve que los que recibieron plasma les fue muchísimo mejor. Estábamos muy tristes al inicio pensábamos que se nos estaban muriendo de más, pero cuando tú abres el segamiento y te das cuenta de que le fue mejor al grupo del plasma, pues entonces ahí es donde realmente te das cuenta de la utilidad de la aplicación de este tipo de ensayos, donde tú realmente vas a utilizar un segamiento y no sabes a quién le estás poniendo la intervención y a quién no, porque de esa es la única manera objetiva que tenemos de determinar si una intervención es la adecuada o no. Dicho esto, pues no sé si tengan algún comentario o alguna pregunta, y yo les agradezco al comité organizador por la invitación y pues a todos los asistentes por haber puesto un poquito de empeño en esta sesión. Gracias. Y tenemos unas preguntas en el chat, doctora. La doctora Maribel Cervantes, de la Facultad de Ciencias Químicas, nos pregunta, de acuerdo a sus resultados que son favorables, ¿se tiene la capacidad para que todos los que están enfermos reciban este tratamiento o en qué se va a basar? Sí, eso es algo que también ya habíamos comentado. Eso es también algo que desafortunadamente, no nada más en México, yo creo que en cualquier parte del mundo es muy complicado contar con toda la infraestructura necesaria para poder administrar un plasma de buena calidad, que yo creo que eso es lo más importante, que sea realmente y que realmente contenga la cantidad de anticuerpos neutralizantes, la titulación de anticuerpos neutralizantes que se requiere. Eso sí es todo un tema. Y también lo otro, ¿no? Que como ya vimos, la pandemia nos demostró lo que ya sabíamos. México no está todavía en condiciones para una donación altruista. Y si no tenemos las bases para una adecuada donación altruista, pues qué decir de este caso. Hay muchos pacientes que ya se recuperaron, se les invita a donar y la verdad es bien difícil que vayan y que donen su plasma. Entonces, desafortunadamente estamos conscientes que aquí la proporción pues es difícil porque no nada más nos encontramos con problemas de infraestructura, también nos encontramos con problemas de cultura. El mexicano no tiene esa cultura y le cuesta mucho trabajo entender que pues de alguna manera su plasma puede funcionar y le puede ayudar a otra persona. Generalmente lo hacen cuando tienen un familiar, un conocido enfermo y entonces saben que esto les puede ayudar o escucharon o leyeron o alguien les comentó y entonces es la manera en la que usan la donación. De otra forma es un poquito complicado. Sabemos, dicho todo esto, sabemos que desafortunadamente que el plasma llegue a todos los pacientes que lo necesitan va a ser algo complicado,
pero yo creo que la manera de estratificar y ya viendo los resultados, pues obviamente que se priorice a aquellos pacientes que ingresan con pronósticos muy adversos o que sabemos o pueden ser los pacientes críticos, que son los que nos interesan pues por muchas razones que no se lleguen a complicar más, o una estancia intrahospitalaria más larga de la que ya tienen y que pueden realmente repercutir en el sistema hospitalario, ¿no? Entonces yo creo que esa sería como que la respuesta. Espero que con eso haya contestado la pregunta de la doctora. Sí, en ese sentido más o menos la doctora Gisela Cepeda pregunta, doctora Janet, muchas felicidades por su ponencia, pregunta, sé que es aventurado, pero ¿qué se necesita para que se establezca como protocolo en los casos graves de COVID la transfusión de plasma? Pues la verdad es más estudios. O sea, si bien como lo comenté, pues si ustedes revisan y se meten a Clinical Trials o se meten a cualquier plataforma donde podamos revisar qué ensayos clínicos se están realizando en el mundo respecto a lo de COVID, pues nos damos cuenta que hay mucha gente interesada. Pero el problema es el tipo de estudio. Sabemos que también por la pandemia entramos en el debate ético y bioético de qué tan ético es realizar este tipo de estudios, ¿no? Lo sabemos, por ejemplo, los americanos, y lo sabemos, sacaron un estudio muy grande con pacientes de plasma convaleciente, sin embargo, el problema o la crítica que tuvo este reporte fue básicamente que no fue un estudio, o sea, no contaba con el poder de un ensayo clínico doble ciego aleatorizado que pues te da todas las bases para poder, sabes que este es el mejor tratamiento y lo tienen que recibir, es obvio, pero sabemos que esta es una pandemia, entonces eso es muy difícil, tener estudios así es muy difícil. Lo que sí les quiero comentar es que pues ya en base a esto, pues ya hay varias iniciativas en diferentes partes del mundo donde se están recabando todos los resultados de los estudios que cumplan estas características, doble ciego, aleatorizados, de que obviamente tienen la evidencia científica más alta, y de esa manera poder juntar todos los datos y yo creo que una vez que se ha publicado ese artículo, que yo creo que estará como en unos 2 meses, porque apenas estamos juntando todos los datos, no lo estamos haciendo nosotros, lo están haciendo los americanos, pero ya nos pidieron los datos. Pues, se trata de eso, de compartir y de que realmente formemos un número. Aunque ellos nos dijeron, aunque tengas 10 pacientes, 5 pacientes, a nosotros nos sirve porque estamos juntando todos. Y la idea es esa, que realmente ya con unos resultados más gruesos, poder determinar si esta intervención, el papel real, ¿no?, de esta intervención, porque pues es lo que obviamente todas las entidades gubernamentales, sanitarias están pidiendo, estudios que realmente tengan el peso científico, el rigor científico para poder decir, esta intervención se tiene que realizar. En México sabemos que eso pues va a estar un poquito más complicado, pero tenemos la fortuna de alguna manera, pues tanto el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea como COFEPRIS, pues ya se abrió a la oportunidad de hacer este tipo de ensayos, o sea, que lo presentemos como un protocolo y de esa manera pues empezar a apoyar a los pacientes, en lo que pues obtenemos los resultados suficientes o con las bases científicas suficientes para poder decir a todo el mundo, ¿sabes qué? Es una buena intervención, si puedes hacerla, si estamos dentro de las capacidades de infraestructura y lo que ya contamos y se puede hacer, pues que se haga, ¿no? Pero que se haga bien, porque también ese es todo un tema, ¿no? O sea, de nada sirve que transfunda un plasma que no estás con la completa seguridad de que sí tiene la titulación de anticuerpos neutralizantes requerida. Yo creo que todavía falta mucho para poder decir que el plasma es pues ahora sí que hay que pensar un gol estándar, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que es una buena intervención y que sí les aporta beneficios a los pacientes que lo recibieron y en este caso a los pacientes más críticos. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Dice, si al poner el plasma de convaleciente aumentaron los anticuerpos neutralizantes, ¿qué es lo que contiene dicho plasma que induce la producción de anticuerpos neutralizantes con los pacientes que recibieron dicho plasma? Ok, pues nosotros pues estamos convencidos que es la manera en la que de alguna manera estos anticuerpos neutralizantes ayudan a disminuir la viremia. Eso ya está publicado también en varios artículos.
que en realidad esa es esa es la explicación de por qué los anticuerpos neutralizantes pueden ayudar a mejorar clínicamente el paciente con COVID-19. En este punto, nosotros podríamos decir que quizá estimule, no tengo la respuesta exacta a la pregunta, pero nosotros también ya estuvimos comentando cuál podría ser la razón por la cual estamos teniendo este aumento de anticuerpos neutralizantes, pero sí, de alguna manera se estimula, porque como ya les comenté, muchos de estos pacientes ya tenían títulos bajitos y algunos no tenían absolutamente nada, pero sí observamos el aumento de la titulación de los anticuerpos neutralizantes. Todo debería de ser, la explicación podría ser una de ellas, que fuera por medio de una estimulación, pero esa explicación científicamente todavía no la podemos determinar. Necesitaríamos más estudios y que realmente pudiéramos enfocarnos en estos hallazgos que estamos teniendo en este primer piloto. Obviamente todas estas cositas o todos estos detalles que estamos observando van a ser objeto de, obviamente, análisis ya más específicos de cada uno de estos hallazgos y seguramente pues serán objetos de revisiones futuras. La verdad es que todo esto también es muy nuevo para todos nosotros y son pues hallazgos que estamos encontrando. Y bueno, ya lo habíamos, sí está más relacionado con la disminución de la viremia, pero tampoco hay un estudio in vitro que mira, lo podemos observar cómo se disminuye, porque desafortunadamente no pudimos tomar tampoco carga viral, que al final del día también entramos en un debate con varios virólogos al respecto sobre la carga viral, que muchos nos decían, ¿y tú para qué quieres medir carga viral? Si la carga viral básicamente es como para el control de una enfermedad ya crónica, y bueno, todo un debate. Entonces, yo creo que esto es muy nuevo, no tengo la respuesta correcta aún, pero sí agradezco el comentario y sí decirles que, bueno, todos han sido objetos también de debates entre todos nosotros, porque también nosotros pensábamos que de una manera, si medíamos la carga viral, podíamos demostrar que estamos disminuyendo la carga viral, pero como te repito, muchos virólogos nos han dicho que tampoco tendría que ser ese nuestro objetivo. La verdad es que todo esto es muy nuevo, pero bueno, lo vamos a hacer en una revisión más específica y bueno, espero que después podamos compartir algo sobre esto, ¿no? O sea, la razón de por qué están aumentando sus anticuerpos neutralizantes. Gracias, doctora. Hay otra pregunta de la doctora Nieto Pescador que dice, ¿cuál es el tratamiento institucional? ¿Es el mismo en todas las instituciones de salud en México? ¿Y cuál fue su experiencia? Esto te va a encantar. ¿Y cuál fue su experiencia con respecto a la aceptación de su protocolo de estudio ante el gremio médico? ¿Qué tan difícilmente es proponer estudios clínicos con tratamientos alternativos para esta enfermedad? Bueno, son varias preguntas. El tratamiento institucional, pues era el que determinaba cada centro. En nuestro caso, cuando se realizó este estudio, teníamos prácticamente lo que era medicina. Como sabemos, estas intervenciones pues no tienen un rigor científico de que hasta el momento no hay tratamiento específico que te diga esta era el que tú debes de tratar un COVID. Hay guías, hay recomendaciones, hay de alguna manera, de acuerdo a la evidencia que se ha generado en estos meses, las recomendaciones fuertes sobre qué sí puede y qué realmente todavía no demuestra su total efectividad. Nuestro tratamiento en ese momento básicamente era acitromicina y prácticamente todo era lo de apoyo, dexametasona en pacientes críticos. Eso sí, la anticoagulación en profiláctica a dosis estandarizada ya para pacientes que estaban en hospitalización moderado y para los pacientes que estaban en el área crítica se utilizaron una anticoagulación a dosis totales, es decir, y ahí tenemos también una diferencia que también será objeto de un subanálisis posterior, porque en algunos pacientes empezamos a utilizar heparina intravenosa y en algunos se empezó a utilizar lo que es la enoxaparina a dosis total.
Eso también, como les comento, será objeto de un subanálisis posterior, pero básicamente era eso, solamente un antibiótico y básicamente el tratamiento de soporte. Antiviral no administramos en ninguno de los dos grupos, como ya lo mencioné, porque pues no hay ni aquí ni en el General de México teníamos el famoso Redemicir, y pues en México tampoco lo hay, entonces eso ni soñarlo. Entonces, básicamente, eso fue el tratamiento. Antibióticos, ahí sí varía, porque la citromicina es la entrada, claro, pero obviamente, y eso era en base a la actividad que en algún momento se pensó que tuviera de disminuir también la carga viral de manera indirecta, que tampoco hay un artículo científico que te diga exactamente por qué la citromicina estaba siendo utilizada, pero bueno, sabemos que esa fue la opción terapéutica que teníamos para nuestros pacientes con COVID en ese momento. Antibióticos, pues ya depende, que principalmente los críticos, después de una intrahospitalaria prolongada, pues empiezan a haber complicaciones y pues hay que empezar a hacer cultivos y a tener una terapia más dirigida, ¿no? Entonces, pues ahí sí varía. Pero básicamente ese es el tratamiento institucional, ¿no? Nosotros estamos tratando ya de estandarizar para esta segunda fase, tenemos los algoritmos completos para que sea prácticamente el mismo tratamiento ya en los diferentes centros donde pensamos de alguna manera aumentar este tratamiento y que ya sea más objetivo, ¿no? De visualizar, pero pues como lo comentas aquí en tu pregunta, pues sí es difícil proponer un tratamiento así, es difícil que nosotros podamos llevarlo a cabo, realizarlo. Hay que tener mucho pues contacto y mucho apoyo del área clínica, dependemos 100% del área clínica, que el área clínica esté convencida de que esta terapia va a ayudar al paciente y pues esa es la única manera, tener una buena comunicación con la clínica para que estos ensayos pues se propongan, ¿no? Sean propuestos, necesitamos mucho apoyo de ellos. Yo creo que es como que de lo más importante, no puedes hacer un ensayo, ningún tipo de ensayo, si no tienes al área clínica de lado. Y en este caso, pues sabemos que pues todos nuestros compañeros están entrando a COVID, no importa la especialidad que tengan, no importa si son médicos generales, o sea, aquí estamos entrando todos, somos médicos y todos entramos. Entonces, es como que el punto. Y al final, bueno, pues ya serían como que las tres preguntas. Sí, no sé si alguien en la sala quisiera tomar la palabra para hacerle otra pregunta a la doctora. ¿No? Ok. Ay, doctora, yo tengo tantas preguntas. Pero ahí las vamos a ir resolviendo. Fíjese que aquí en Durango, gracias a Dios, la propuesta ha sido muy bien recibida, incluso aun cuando no hemos empezado, porque no hemos empezado a hacer absolutamente nada, hay muchísimos pacientes que se están comunicando a servicios de salud interesados en donar. O sea, sin ninguna convocatoria, sin ninguna invitación, pacientes recuperados que se acercan para ver si existe la posibilidad de donar. Me ha parecido algo pues muy positivo y muy esperanzador y muy agradecida con la población de Durango, que en este momento está pasando un momento muy complejo, muy complejo. Entonces, ojalá que haya posibilidad de que este tratamiento siga su camino hacia las aprobaciones que correspondan para darle oportunidad a nuestros pacientes. Y doctor, sí, yo espero también que eso sea, también eso espero que sea en breve. Desafortunadamente sí tenemos que seguir toda esta línea legal, pero yo creo que sí. Y qué bueno que ustedes sí están teniendo todo esto sin la difusión. Yo creo que también eso es muy importante, la difusión. Nosotros en un inicio la verdad es que teníamos así mucha difusión, era nada más con nuestros pacientes. Entonces, qué bueno que están teniendo esta respuesta. Sí, muchas gracias. Bueno, pues si no hay otra pregunta por ahí,
Les prometo a todos que vamos a trabajar una edición del video para que quede junta la parte de la presentación y luego la parte de preguntas y respuestas. Se grabaron por separado, pero las vamos a editar, las vamos a juntar y las vamos a poner a la disposición de todos los que estuvieron en esta sesión o en YouTube, o incluso aquellos que no pudieron escucharla, pero que nos parece un tema fundamental, muy importante para los tiempos que estamos viviendo. Doctora Janet, muchas gracias, de verdad, ha sido una fortuna conocerte y aprender de ti, te lo dije antes, te lo vuelvo a decir, he aprendido mucho de ti y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de nuestro secretario de Salud y los servicios de salud de Durango para compartir tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. Agradezco a todos y agradezco el foro. Y pues muchas gracias por la invitación. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Buena tarde, doctora. Gracias por todo. Hasta luego.